Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 2 minutos ya, 21 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles. Es 2 de septiembre y saludamos a quienes nos escuchan en los 5 municipios de la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9 y también a quienes lo hacen allá en Tecomán y alrededores a través de Max 105.3. Obviamente le damos también la bienvenida en este momento a la gente que a través de nuestra transmisión en Facebook nos comienza a seguir, comienza a incorporar a este programa en el Facebook Live de estacionpacífico.com, facebook.com/espacífico. A todas y a todos, donde nos estén escuchando o desde donde nos estén viendo, les agradezco esta fresca mañana su compañía, que con ella nos reiteren su preferencia y esperemos corresponderles el día de hoy como intentamos hacer todos los días, con mucha información útil para todos ustedes y con un trabajo periodístico riguroso, serio, contextualizado como el que ustedes merecen. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos? ¿Qué hay en el menú de nuestro programa? Bueno, principalmente vamos a hablar del segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo el día de ayer por la mañana desde el patio central de Palacio Nacional, con algunos invitados especiales y medidas de Susana distancia, y que por la tarde la ministra en retiro y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó al Congreso de la Unión el segundo informe de labores ayer, 1 de septiembre de este 2020. Hay temas relacionados con lo que percibe el presidente de la República sobre ya el inicio de la recuperación económica, algunos datos sobre los programas sociales en este contexto de pandemia y de crisis. Defiende obviamente sus políticas, el que se ha priorizado a la gente que menos tiene, y también pues hay algunos otros detalles que valdrá la pena destacar sobre su relación con los gobernadores, y gobernadoras y jefa de gobierno, sobre su relación con los otros poderes, algunos detalles que estaremos comentando sobre este informe. Les vamos a relatar pues lo que dijo el día de ayer el presidente de la República, un mensaje que duró alrededor de 45 minutos, que fue, como les decía, a las 9 de la mañana, y obviamente fue transmitido pues por las redes sociales de presidencia, del propio presidente, y por algunos medios de comunicación. Platicaremos sobre ello. También vamos a tener pues una mesa de discusión. Invitamos a un par de colegas periodistas, variadito en términos político-ideológicos. Estará con nosotros Adalberto Carvajal, estará con nosotros Juan Carlos Estrada y un servidor para conversar sobre el segundo informe. Una parte, lo que tiene que ver con el mensaje del presidente de la República, pero también con el corte de caja que podemos hacer en este momento del sexenio, donde nos aproximamos en términos calendarios. Hasta el 1 de diciembre se cumpliría el primer tercio del sexenio, pero así están establecidos los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país, y el informe de gobierno está pensado para el 1 de septiembre, cuando inicia el año en lo legislativo. Así es que mucho estaremos platicando del segundo informe del presidente López Obrador. Además de ello, obviamente vamos a actualizar la información sobre la pandemia en lo local y en lo nacional.
platicaremos un poquito al respecto. Tenemos ya un poco más de información respecto a la feria de Colima cancelada, que será virtual, pero que más bien no será. Platicamos un poquito para entender a qué se referían con la feria virtual y bueno, les tendremos esos detalles. En el tema de la pandemia, pues profundizaremos sobre pues un binomio que poco se ha atendido, que es COVID y alcohol. COVID y alcohol, o pandemia y alcohol, ¿no? El consumo de alcohol en esta época ha aumentado, no ha aumentado. ¿Qué riesgos hay de aumentar el consumo de alcohol ante pues un virus como el que está allá afuera acechándonos como sociedad? Para ello conversaremos por ahí de las 7:45 de la mañana con el doctor Edgar Abel Ramos, quien es director de las unidades médicas especializadas y de los centros de atención primaria en adicciones de la Secretaría de Salud. Vamos a platicar de las relaciones entre alcohol y COVID-19. Así es que los invito a todos a que estén atentos a cada uno de estos temas, a que nos vayan compartiendo sus opiniones. No sé qué tanta gente vio a las 9 de la mañana o escuchó el mensaje presidencial, que nos compartan su opinión sobre el mensaje del segundo informe, y si no lo vieron, también que nos compartan su opinión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en general, sobre cómo va, cuál es el balance que se hace en este momento del sexenio. Creo que hay muchos elementos de análisis, ¿no? Lo hecho, lo no hecho, el momento de esta crisis que evidencia los problemas que se tienen en cuanto a salud pública, por las características generales de los mexicanos, por nuestra alimentación, por nuestro nivel de obesidad sobre las características físicas de la población que tienen que ver con nuestra alimentación y también con nuestros patrones de actividad física, pero también pues ha evidenciado las carencias y los rezagos en el sistema de salud público. El presidente de la República, una cifra que me llamaba la atención, reconocía pues un déficit en cuanto a especialistas de la salud, médicos generales especializados, enfermeras, enfermeros y demás profesionales de la salud. Hablaba de 200,000 que faltaban en el sistema de salud y en otro momento decía que se habían contratado pues en lo que va el sexenio cerca de 47,000. Es decir, que se reconoce un faltante en el sistema de salud de más de 150,000 especialistas, médicos generales, enfermeras, enfermeros. Así es que, bueno, de todo ello estaremos platicando. Es un gusto para mí saludarlos esta mañana. También recordarles las vías en las que se pueden comunicar. Nos pueden dejar comentarios vía Facebook, obviamente en el apartado para ello, en facebook.com/Pacífico, en esta transmisión en vivo que estamos haciendo. Y también nos pueden escribir en el WhatsApp 312-171-0598. Nos gustaría su opinión obviamente sobre el segundo informe, pero también en este programa estamos solicitando que nos opinen esta semana sobre una noticia con la que arrancamos la semana, que es la cancelación de los festejos patrios. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Ustedes normalmente hacían algo, se juntaban con amigos a cenar algo mexicano y echarse también unos mexicanos tequilas, y lo seguirán haciendo, no lo van a hacer. ¿Les parece acertada? ¿Les parece equivocada? ¿Esperarían algún tipo de ceremonia del grito virtual con algún concierto? ¿Qué piensan de todo esto que estamos viviendo? Eventos que año con año se hacían y pues que ahora la pandemia obliga a no hacer o hacer de manera distinta. Será un gusto leer sus opiniones. Así es que, dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, permítanme hacer una pausa que será breve, y al regresar arrancamos con cada uno de los temas que hemos comentado.
Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Como les decía, hace poco menos de 24 horas, hace 22 horas para ser más precisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su segundo informe de gobierno. Esto lo hizo en un mensaje generado desde el patio central, del patio de honor de Palacio Nacional. Este mensaje, que duró cerca de 45 minutos, pues en él destacó lo que él considera los logros de su administración, y en este también habló de dos temas que valdría la pena resaltar: su relación con los gobernadores y su relación con los otros poderes. En este acto protocolario, López Obrador señaló que ha tenido pues una relación institucional con quienes son de otros colores partidistas, con las autoridades emanadas de otros partidos, entre ellos los gobernadores y los alcaldes, quienes, aseguró, encuentran en el Ejecutivo Federal un trato equitativo y respeto. En relación a los enfrentamientos que ha tenido con gobernadores de oposición, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, o del PAN y el PRI, que se han agrupado en pues en lo que ellos han denominado una alianza federalista, pues no hizo una alusión directa a ellos, pero pues sí habló de esta relación institucional, equitativa y respetuosa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre este tema. Hemos mantenido nuestra promesa de impulsar una relación institucional con las autoridades emanadas de otros partidos. Las y los gobernadores y presidentes municipales de cualquier signo político encuentran en el Ejecutivo Federal respeto, autonomía y trato equitativo. Y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente. Fue parte de lo que dijo el presidente López Obrador sobre los gobiernos estatales y sobre los gobiernos estatales y sobre los alcaldes. En otro momento que me gustaría destacar, pues habló de las ausencias de quien representa a la Fiscalía General de la República y de quien representa al Poder Judicial de la Federación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El propio mandatario destacó sus ausencias como ejemplo de el respeto que hay entre los poderes, la autonomía que hay de cada poder. Según el propio presidente, ambos fueron invitados a la ceremonia, pero declinaron asistir porque, dijo, tienen la arrogancia de sentirse libres. Quizás se refería como al arrojo de sentirse libres, porque no sonaba tanto a una crítica, sino sonaba como a un ejemplo de, que no hay una imposición y que ya no sucede como en el pasado, que hay un poder de poderes, y siendo este el ejecutivo, ¿no?, sobre el legislativo y sobre el judicial. Vamos a escuchar esta parte del mensaje del presidente. Hemos cumplido nuestra promesa de impulsar la verdadera independencia de las instituciones de justicia. La Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación actúan con absoluta autonomía y se acabó aquello de que todo lo ordenaba el presidente, porque el Ejecutivo era el poder de los poderes. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba.
porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Este es el cambio, esta es la transformación. En este mensaje que, como les decía, duró cerca de 45 minutos, pues el presidente destacó lo que ha sido su postulado como político a lo largo de toda su trayectoria, el tener un enfoque en los menos favorecidos. Habló de que 7 de cada 10 familias de nuestro país reciben de alguna manera algún recurso del gobierno federal, que en el caso de los pueblos indígenas pues se llega al 100% de los pueblos originarios, como se refirió a ellos, y que también destacó que pese a la crisis pues se ha mantenido una buena relación con los empresarios, que algunos hubieran querido lo que él denominó un rescate elitista, pero que ese tipo de rescates eran cosas del pasado, y que se ha mantenido una buena relación con los empresarios, a quien les agradeció su colaboración a través de diversos mecanismos para la atención en salud en hospitales privados, para las clases a distancia con las televisoras y radiodifusoras. También habló pues de este proyecto para que las pensiones pues sean mayores, y también del respaldo al incremento en el salario mínimo como ejemplos de su buena relación con los empresarios. También destacó las cifras donde prácticamente dijo se ha mantenido igual a pesar de la pandemia y de la crisis económica generada la recaudación. Quiso hablar también de que en la mayoría de las empresas se han mantenido los empleos, aunque reconoció en las propias cifras mencionadas pues una caída en el peor momento de la crisis de 1 millón de empleos, de los cuales cerca de 100,000 se han recuperado. Es decir, que tenemos un saldo de aprox 900,000 empleos. Entonces, pues no es como que todas las empresas han mantenido a su plantilla laboral. Ha habido una caída, también ha habido una caída si fuéramos a horas trabajadas, no solamente a trabajadores en la formalidad inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, en las propias cifras reconocía una caída cercana al 5%, ¿no? Haciendo cuentas rápidas, si decía que había cerca de 20 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 19.5 millones, y que en el peor momento pues se habían perdido 1 millón, 18.5 que se habían recuperado 100,000, pues cerca de 5% pues sería la caída. Destacó también la visita a Estados Unidos, la parte internacional donde se respeta las decisiones de otros y busca y se ha trabajado para que se respete a México en el exterior y a nuestros connacionales en el exterior. Obviamente habló de la visita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de cómo le fue ahí, de los esfuerzos para con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca desarrollar una vacuna contra el COVID, en conjunto también con el gobierno de la República de Argentina. Y bueno, destacó lo que se ha logrado en cuanto a reconversión hospitalaria. Aquí incluyó también a los gobernadores, dijo, con la colaboración de los gobiernos estatales, pues se han logrado reconvertir una buena cantidad de hospitales y agregar una buena cantidad de camas, ¿no? 969 hospitales reconvertidos, 32.203 camas y 10.612 ventiladores. A su vez reconoció un déficit al ingresar al gobierno cercano a 200,000 médicos generales, especialistas y gente de enfermería, pero dijo se han contratado a 47,000, así es que pues en números rápidos estaría reconociendo todavía un faltante superior a los 150,000 profesionales de la salud en el sector público.
habló de de sus programas sociales, que dijo pues son ayudas directas en lugar de destinar recursos a rescates. Destacó que su gobierno ha invertido 115,000 millones de pesos para programas sociales que han beneficiado a 9 millones de personas de manera directa. Dijo que algunos han reprochado que no se haga un rescate a la élite, pero que está orgulloso de decir que se ha ayudado a 23 millones de familias mexicanas, principalmente las que menos tienen. Dijo que estas ayudas pues no es un gasto, sino una inversión, que no son dádivas, sino que es justicia. Dijo que mientras otras naciones recurrieron a créditos y aumentaron sus deudas públicas, México saldrá de la crisis sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates inmorales a quienes no necesitan ser rescatados. Pero como ya les decía, también destacó su buena relación y respetuosa relación con los empresarios y puso como ejemplo que la mayoría de las empresas pues no despidieron a sus trabajadores, aunque como ya les decía, se perdieron en el peor momento 1 millón de empleos. 1 millón de empleos, lo que no sucedía pues en muchísimo tiempo. Habría que revisar las cifras del 94, 95, pero no llegan a ese nivel, como tampoco llega a ese nivel la caída económica del segundo trimestre, que fue de 18.7%, que ya anualizada la tasa de toda la primera mitad del año, pues fue una caída superior al 10%, como no veíamos, pues, no quiero decirles que en un par de décadas, en un siglo. Destacó también el presidente de la República el aumento de las remesas. Estimó que llegarán a 40,000 millones de dólares, y en esto pues hacía cierta alusión a la solidaridad de los paisanos mexicanos, principalmente en la Unión Americana, porque allá también hay crisis, allá seguramente también han visto sus ingresos reducidos, algunos sus trabajos perdidos, pero a pesar de todo ello, las remesas han tenido un repunte superior al 10% y estima que puedan cerrar el año con superando los 40,000 millones de dólares, que también es algo bueno en términos de balanza externa, ¿no? O sea, para nuestra cuenta corriente, porque pues hay una caída de ingresos de divisas en el sector turístico, en la propia exportación de manufacturas. Así es que estos desbalances que pudieran tener algún impacto también monetario, pues para el tipo de cambio, de alguna manera son ligeramente compensados con la llegada de divisas a través de las remesas. Recordó pues su planteamiento de que se vería la actividad económica y la caída en una crisis como una V, como una V labiodental, con una caída que fue fuerte, que fue profunda, pero que pronto comenzaría la reactivación. Habló también de una baja en delitos, dijo que todos los delitos, con excepción del homicidio doloso y de la extorsión, han caído en promedio 30%, excluyó solamente estos dos delitos, pero habló pues de secuestros, feminicidios, robo a transeúntes, a transportistas, robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, en transporte público individual, robo a negocio y robo a casa habitación. Que solo homicidio doloso y extorsión ha habido aumentos de 7.9 y 12.7% respectivamente, y dijo, bueno, son delitos vinculados fundamentalmente a la delincuencia organizada. Eso dijo el presidente. Yo añadiría, pues precisamente por eso, también dentro de sus exclusivas facultades, ¿no?, de atención, ¿no? Son delitos federales. Dentro de este rubro de seguridad, pues también resaltó la labor de las Fuerzas Armadas. Hizo una mención a la gente que mencionó por nombre de su equipo. Solamente fue al secretario de Marina y al secretario de la Defensa Nacional. Les dedicó pues elogios como servidores públicos, y en ese contexto dijo que en su gobierno ya no hay torturas,
ni desapariciones, ni masacres, que se respetan los derechos humanos y que se castiga a los culpables, obviamente, de delitos y de violaciones a los derechos humanos, sea quien sea. Dijo que ya no hay en el gobierno funcionarios como García Luna. Es decir, también le recuerda a sus adversarios y a sus antecesores, pues, algunas de sus cosas, ¿no? Como Genaro García Luna, que está siendo procesado en Estados Unidos por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. En el discurso, pues ahí no hubo presunción de inocencia para García Luna, o tal vez sí, tal vez de manera implícita me parece que no hubo, pero pues lo tachó como, obviamente, como criminal, de manera implícita, y dijo que ese tipo de funcionarios pues ya no hay en el gobierno federal. Habló también del juicio de los expresidentes, reiteró su postura de que se consulte al pueblo para llamarlos o no a juicio, que él votaría por no someterlos a proceso, pues considera que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero que lo fundamental es evitar los del porvenir. Así es que pues él está en su postura de concentrarse en lo que viene y no en lo que pasó, pero pues de alguna manera vuelve a colar el tema de la consulta, ¿no? Bueno, más o menos esto fue el informe presidencial, el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo por ahí también 2 que 3 frasecitas de autoelogio, que pues bueno, en estas formas que a mí me parecen, en mi opinión, pues no me gustan, pues, o sea, como dice el dicho, que elogio en boca propia es vituperio, y el presidente López Obrador pues dijo que en el peor momento se tiene al mejor gobierno, que no era por presumir, pero que en el peor momento se tenía el mejor gobierno. Y hubo también otra frase que me parece pues no solamente un autoelogio, sino pues que habría que someter a pruebas de contrastar con la realidad, porque dijo que éramos ejemplo mundial de generación de riqueza con justicia, o algo así, estoy parafraseando. Y bueno, cuando estamos en la peor crisis en un siglo, me parece que no se puede hablar de ser ejemplo de nada que tenga que ver con generación de riqueza. Se puede estar haciendo un esfuerzo para generar riqueza con justicia, pero ejemplo, en este momento no somos de nada, sí, por razones externas y lo que ustedes gusten y manden, pero bueno, los detalles que también se dieron en este informe de labores, ¿no? Esa frase de la arrogancia de sentirse libres, pues creo que pasará, generará algo de polémica. Ya veremos cómo es tratado esto, pues por la opinión pública, por las redes sociales. También reconoció el presidente, y hay que decirlo, porque es lo que muestran todas las encuestas, que la mayoría de los mexicanos respaldan su labor, y dio pues las gracias por ese respaldo, ¿no? Arrogancia, cualidad de arrogante, a ver, busquemos arrogante para saber si es el uso correcto. Altanero, soberbio, pero también es valiente, alente, brioso, gallardo, airoso. Entonces pues quizás a esas acepciones de la palabra el presidente se refería, y no tanto a altanero o soberbio. Es decir, tal vez no les dijo al presidente de la Suprema Corte que tenía la soberbia de sentirse libre, sino la valentía de sentirse libre. Yo creo que a eso se refería. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando del informe presidencial un poquito más adelante con un par de colegas periodistas, pero por lo pronto hacemos una pausa y continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué hay que actualizar sobre la pandemia? Bueno, en el ámbito nacional, el día de ayer se sumaron 6,476 nuevos casos. Con esto se supera ya la cifra de 600,000 casos acumulados, se llega a 606,036 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. De ellos se estiman que el 6% se encuentran activos, 39,073.
Se sumaron también 827 defunciones por esta enfermedad, con lo que se llega a 65.241 fallecimientos. Hay otros 77.129 casos catalogados como sospechosos, que se pueden ir sumando a los confirmados o a los descartados. En cuanto a lo que sucedió las últimas 24 horas, estos 6.476 nuevos casos representan un incremento de 1.1% del total de casos de la pandemia. Los fallecimientos 1.2% del total de la pandemia. La gente que nos sigue en Facebook puede ver la gráfica, y esta gráfica muestra en las últimas 2 semanas, y es lo que les decía que me parece que teníamos que estar atentos, y que era una de las preocupaciones, que esta tendencia a la baja pues ya no se ve tan clara. Se ve en las últimas 2 semanas cierta estabilización, ¿no? Nos pudiéramos a través de distintos métodos, de distintas posibilidades metodológicas, podríamos sacar pues una línea de tendencia, pero también simplemente veamos los puntos máximos, ¿no? Los picos que tiene esta curva y los picos que tiene hacia abajo, y en ambos pues se ve una estabilización en las últimas 2 semanas. Así es que esto que se veía como ya una tendencia clara hacia la baja, pues comienza a ya no verse. Pero bueno, estaremos muy atentos a lo que sucede, y por esto reiterar pues la influencia que tiene nuestro comportamiento en estas cifras, ¿no? Sobre todo en estados como el estado de Colima, que no hemos llegado a unos momentos donde ya se vea una tendencia clara hacia la baja. Eso no lo hemos tenido. Hablando del ámbito local, la Secretaría de Salud Estatal informó que la capital colimense llegó a 901 casos positivos acumulados, mientras que a nivel estatal pues hemos ya sumado 3.734 contagios diagnosticados. 49 se sumaron el día de ayer, las últimas 24 horas. La dependencia estatal pues habló sobre los fallecimientos, y fueron 8 fallecimientos en las últimas 24 horas, de 7 hombres y de una mujer, todos mayores de 45 años de edad. 5 eran habitantes de Manzanillo, 2 de Colima Capital y 1 de Villa de Álvarez. En total se han contabilizado 452 muertes en la pandemia, obviamente por esta causa. Sobre los nuevos casos positivos, 22 ocurrieron en mujeres de entre 15 y más de 65 años de edad. De estas 22, 19 están en tratamiento ambulatorio, 2 están hospitalizadas pero consideradas como pacientes no graves, y 1 está hospitalizada y grave. Los 47 contagios restantes se detectaron en hombres mayores de 25 años de edad. 27 contagios restantes se detectaron en hombres mayores de 25 años de edad, de los cuales 24 están en tratamiento ambulatorio y 3 fueron hospitalizados graves, ¿no? Son 22 mujeres, 27 hombres, 24 están en tratamiento ambulatorio, 3 graves. De los nuevos casos, 23 son de Manzanillo, 16 de la capital del estado, 8 de Villa de Álvarez. Manzanillo pues retoma el día de ayer su posición como el municipio que más datos suma en las últimas 24 horas. Ya veremos las tendencias semanales. Se registró también un caso foráneo del que no se precisaron datos demográficos. Por lineamiento federal, este caso es contabilizado en el lugar de residencia habitual de esta persona. Y bueno, viendo otra vez la gráfica, ahora la estatal, pues los nuevos casos se ve una tendencia estable, pues no hay claridad ni de un descenso ni de un ascenso permanente. Desde junio estamos más o menos en un nivel alto, parejo pero alto de nuevos casos. A nivel municipal tenemos, a nivel estatal tenemos 587 casos activos. De estos, en Colima hay 191. Después en Villa de Álvarez 151 casos activos, Manzanillo 139, en Tecomán solo 56, en Coquimatlán 10, en Cuauhtémoc 11, en Armería 8, en Ixtlahuacán 11, en Comala 6, en Minatitlán 4, 587 casos activos, algunos municipios con tendencias
a la baja, Comala con tendencias a la alza, principalmente lo que podemos ver respecto a la semana anterior. Pues estos son los datos que tenemos y habría que reiterar que pues la cosa no va a mejorar mientras nosotros no pongamos de nuestra parte. No me voy a cansar, bueno, sí me puedo cansar, pero no dejaré de hacerlo, de repetirles que nuestro comportamiento pues sí influye en qué tan rápido salimos de esto, y nuestro comportamiento displicente ha ocasionado que esto esté en los niveles que está. Permítanme hacer una pausa y continuamos con más información. 7 de la mañana con 46 minutos ya, y saludo a través de la línea telefónica de este programa al doctor Edgar Abel Ramos, director de las Unidades Médicas Especializadas Centros de Atención Primaria en Adicciones de la Secretaría de Salud Estatal. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Pues este binomio alcohol y COVID, primero comenzaría con, ¿hay sospechas o preocupación de que por el aislamiento, por las incertidumbres que todos estamos viviendo, derivadas de esta pandemia, de la crisis económica que ha ocasionado, de que se esté consumiendo más alcohol? Sí, efectivamente, esta pandemia pues ha generado estrés en todas las personas. Es como un mecanismo de defensa normal del organismo, el hecho de estar más alerta, pero hay personas que este estrés lo canalizan, es decir, quitan el estrés precisamente con bebidas alcohólicas, con conocimiento o desconocimiento, simplemente sienten el efecto del alcohol. Es una sustancia que deprime el sistema nervioso central, es decir, relaja, y este efecto en las personas que, bueno, sabemos que generalmente la experimentación del alcohol muchas veces se da de manera ilegal desde menores de edad, y al saber el efecto, pues, ante una situación de estrés muchas veces por nuestra cultura como mexicanos, es la búsqueda de una sustancia legal como es el alcohol, ¿no? De hecho, es la sustancia más consumida de todas las drogas, ¿no? Es una droga, pues, porque puede generar adicción, que sería el alcoholismo, ¿no? El problema es el mal uso que se le da al alcohol. Es la única sustancia que la Organización Mundial de la Salud permite cierta dosis de cantidad de consumo para hombres y para mujeres sanos, mayores de edad, por supuesto, y que no estén tomando ningún medicamento en este momento. Sin embargo, el hecho del estrés, precisamente que comentabas sobre esta pandemia, pues se ha hecho que sea un abuso de su consumo, ¿no? Creo conveniente definir cuándo dice uno que abusa del consumo del alcohol, ¿no? El primer concepto es la cantidad que hay. Un hombre, por ejemplo, lo máximo que puede tomar son 5 copas estándar. Esto no más de 2 veces por semana, y tratar de dejar 1 hora por cada copa estándar para que el hígado lo pueda metabolizar, ¿no? Una copa estándar en una cerveza son 320 mililitros, o en el vino es 1 onza, que son 30 mililitros. En la mujer es menos cantidad la que se les recomienda, pues, en un consumo social, que son 3 copas máximo estándar. ¿Pero por el peso promedio o por qué una diferencia, o hay una diferencia en el procesamiento del hígado de las mujeres? Exacto, más que nada es por la cantidad de agua, por el índice de masa corporal en la mujer, que es menor al hombre, y es más fácilmente que se intoxique una mujer que el hombre, ¿no? Hay cuestiones hormonales que favorecen. De hecho, una mujer que llega al alcoholismo, es más severo el alcoholismo en la mujer que en el hombre. Entonces hay algunas diferencias que complican, y es por eso que la recomendación internacional es máximo 3 copas y no más de 2 veces por semana, ¿verdad? Evidentemente no juntar que los 2 días en un solo día, pues tampoco, ¿verdad? Oye, doctor, entonces más de 5 copas 2 veces por semana, entonces sí tienes una bronca. Ya es bronca, es un abuso, ya es un trastorno por abuso en el consumo. Y hay otra definición, que independientemente de la cantidad, por ejemplo, si alguien consume menos, pero eso fue suficiente para que generara un problema social, una riña familiar, o que se gastara todo el dinero que traía en ese momento, o que provocó un accidente, así se haya tomado una cerveza o cualquier vino, eso ya se dice que es abuso, ¿verdad? Hay personas muy sensibles, hay organismos que con poquito pueden alterarse, quizá por predisposición pues ya genética,
y en esas personas pues se recomienda no tomar nada. Igual en el alcohólico no puede tomar ya ninguna gota de alcohol, ¿no? Estamos hablando de personas sanas. Sí, claro. Y hay que pensar también en esta situación del COVID-19 que se complica cuando uno abusa del consumo del alcohol. Es decir, sabemos que esto ya es un problema de salud pública desde hace muchos años, porque pues ya hay complicaciones que incluso en personas no alcohólicas han perdido la vida por la intoxicación en un solo día, ¿no? Por una mala decisión de consumir alcohol de manera abusiva. Pero en el COVID se facilita que se pueda complicar la infección, que más fácilmente se genere una neumonía. Esto debido a que precisamente en un abuso del consumo del alcohol se debilita más el sistema inmune. Esto en parte porque altera las bacterias buenas que tenemos en el intestino, le llamamos microbiota, antes se le conocía como flora intestinal, y esto tiene que ver mucho con nuestro sistema de defensa. O sea, por eso es importante hasta lo que comemos, ¿no? Lo que consumimos, y el abuso del alcohol pues perjudica. La cerveza contiene mucho gluten. En personas, la mayoría de las personas son sensibles, no intolerantes, pero sí sensibles y puede afectarles, ¿no? Otra situación en esta pandemia es que el alcohol de manera abusiva induce más fácilmente la alteración de la presión arterial, tiende a subirse la presión arterial, o también lo que es la cerveza, que es la bebida más consumida de las alcohólicas, facilita la obesidad, el sobrepeso, y en personas diabéticas se descontrola más fácilmente. Si recordamos cuáles son los principales factores de riesgo para el COVID-19, son precisamente estas tres, del síndrome metabólico que se conoce, la hipertensión, la obesidad y la diabetes, ¿no? Doctor, entonces, a ver si te entendimos bien. Hay además de más consecuencias más severas si tienes problemas de alcoholismo y te da COVID, ¿hay también mayor posibilidad de que te contagies? Bueno, el hecho es de que un sistema inmune, una persona con un sistema de defensas debilitado, sí es más fácil que al entrar en contacto el virus con el organismo, pues más fácilmente se genere esa infección, ¿verdad? Que se multiplique el virus y llegue a manifestarse. Además de que borracho seguramente tomas decisiones en tu comportamiento diario que te ponen en mayor riesgo que si estuvieras en tus 5 sentidos, ¿verdad? Sí, eso es un punto bien importante, porque una persona que consume, está bajo los efectos del alcohol, pues se deprime la parte inteligente, que es nuestra parte prefrontal, en la parte de la frente. Esa se inhibe y se despierta incluso la parte instintiva, ¿no? Hay muchas complicaciones ahorita también. Aparte, el estrés genera en muchas familias violencia intrafamiliar, pero bajo efectos del alcohol esto puede complicar la convivencia familiar, ¿verdad? Ahorita ha detonado también más la violencia psicológica, pues los gritos, las humillaciones, a lo mejor en vez de corregir a los hijos se desahoga la persona que está bajo el efecto del alcohol y genera violencia física también, ¿no? Violencia económica, y por qué no el decirlo, el riesgo que hay de violencia sexual bajo los efectos del alcohol, ¿no? Entonces, no dejar a niños, por ejemplo, al cuidado de personas que se están alcoholizando, eso es bien importante, ¿no? Y aparte, es bien sabido que una intoxicación, por ejemplo, puede generar una hepatitis aguda, una pancreatitis aguda, o sea, en un solo día de exceso de consumo de alcohol, ¿no? Puede llegar una persona al coma, puede deprimirse tanto su sistema nervioso que piensen que está dormido y entró en coma, ya después no lo pueden despertar, y esa persona pues puede entrar en un paro respiratorio. O personas tan dormidas que vomitan, no se dan cuenta y broncoaspiran ese vómito porque ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y también pues los accidentes que pueda haber, ¿no? Incluso de trabajo, automovilísticos o peatonales, ¿no? El riesgo de ahogamientos bajo los efectos del alcohol, y hay una conducta que se da en algunas personas menores de 21 años de edad que puede ser de conducta impulsiva, donde puede haber un riesgo de suicidio o de homicidio. Esto porque el sistema nervioso se termina de madurar hasta los 21 años de edad, y todo lo que le demos antes al organismo pues o va para un buen efecto o para dañar pues a nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces el riesgo siempre está ahí, latente bajo los efectos pues de la intoxicación. Doctor, hago una pregunta. Me imagino que debe ser difícil, pero ¿se tiene algún dato que les indique que ha aumentado
el consumo descontrolado del alcohol derivado de esta pandemia, o simplemente es una preocupación por las consecuencias que si se diera un aumento en el consumo pudiera generar, y como que están buscando advertir a quienes tienen problemas de alcohol lo que les puede generar en este contexto pandémico? Sí, la mejor medicina es la preventiva, ¿verdad? Nosotros en los centros de atención primaria en adicciones, ¿verdad? Junto con la Comisión Estatal contra las Adicciones, siempre estamos generando prevención, estamos dando información, esto pues porque sabemos que estos tiempos son de muchos trastornos de salud mental. Sin embargo, sí tenemos también, nosotros hemos estado abiertos, o sea, no hemos cerrado nuestra atención a los usuarios con problemas de consumo de sustancias y problemas de salud mental, donde ya estamos fusionados en los CAPA, en estos centros de atención primaria en adicciones, para atender tanto la situación de adicciones como problemas, por ejemplo, de depresión o de ansiedad. Y sí hemos estado atendiendo personas que incluso ha habido algunos que han recaído, pues, lamentablemente, en estos tiempos. Entonces, sí hemos visto en nuestra atención en los 3 diferentes CAPA, hemos estado recibiendo personas con esta situación de aumento del consumo de alcohol, incluso lamentablemente algunos también de otras sustancias, ¿no? El tabaco, por ejemplo, también, que es otra droga legal, también muchas personas han aumentado su consumo. Por esto el llamado de la Secretaría de Salud a prevenir, principalmente a que mejor tengan las personas otras alternativas de ocio, otras alternativas para el estrés, y por eso estamos... ¿Cómo cuál, doctor? ¿Hacer ejercicio o qué? Sí, una alimentación sana, ¿verdad? Saludable. La otra es el ejercicio, incluso en casa, ¿verdad? Un movimiento siempre es mejor a ninguno, y se puede, ¿verdad? Hacer ejercicio en casa. También recomendamos mucho la creatividad dentro de casa con juegos, por ejemplo, creativos, por ejemplo, el ajedrez, ¿verdad? La lectura de libros. Ahorita por el internet hay muchos libros gratuitos o audiolibros también para la persona que no le gusta leer, pues puede escucharlos. Y estamos nosotros también para escucharlos vía telefónica, por si alguien no quiere asistir físicamente, puede llamar si me permites dar el teléfono. Sí, claro. Es el 312-330-5864, y con mucho gusto nosotros recibimos la llamada de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, y también pueden agendar una cita con nosotros. Nosotros aquí contamos con personal profesional multidisciplinario especializado en materia de salud mental y adicciones. Están las psicólogas, está trabajo social también para las familias, por ejemplo, familiares de alguna persona que no quiere la ayuda, pero pues podemos empezar con la familia, y la parte médica, por supuesto, ¿no? Entonces, estamos para servirles. Doctor, nos preguntan sobre las cantidades que hablabas de alcohol para saber quién tiene un problema, ¿no? Porque entiendo todas las consecuencias que puede tener el consumo del alcohol, y en las propias características del cuerpo, ¿no? Lo que puede generar de obesidad, y también las afectaciones al sistema inmune, que obviamente es importante siempre, pero pues más en estos momentos de riesgo. Pero decías, 5 copas estándar 2 veces por semana, hasta ahí es lo recomendable. Pero, por ejemplo, no se puede repartir en más días. Si son 10 copas, pues en lugar de en 2 días, en 5, que te tomes 2 traguitos antes de irte a dormir. Ahí ya también tendrías una bronca de consumo. No, mientras no se exceda el hombre, esos 5 copas es en el hombre, ¿verdad? Mayor de edad. Sí, por eso. Pero ¿no las puedes distribuir diferente en la semana? Sí, podría ser otra opción, mientras no se exceda esas 10 copas en toda la semana, ¿verdad? Siempre cuidando que en un solo día no sean más de 5, exacto. Eso también podría ser una opción, ¿verdad? Y en la mujer, hasta máximo en la semana 6 copas estándar, ¿no? Recordar la cantidad nada más de cada copa estándar, ¿verdad? Porque no vayan a agarrar un vaso grande, ¿verdad? O hay cervezas muy grandes, de gran tamaño, entonces son 320 mililitros. Van a decir 3 copas, pero 3 caguamas, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces son 320 mililitros, nada más, eso es una copa estándar, o 30 mililitros de algún vino. Eso sería como la copa estándar, ¿verdad? Doctor, es un abuso. Otra pregunta que nos hacen de esta recomendación de no mezclar alcohol con medicamentos,
Entiendo que no todos los medicamentos implican el mismo riesgo, incluso si lees en las contraindicaciones y en las advertencias de la cajita del medicamento, hay unos que son muy claros al respecto y hay otros que no mencionan nada de el alcohol. Aunque cuando platicas con un médico, pues hay algunos que te dicen, no, si estás tomando algo, nada de alcohol. ¿Cuáles sí generan riesgo? ¿Con qué medicamentos sí implica un verdadero riesgo a tu salud el consumir también alcohol, sea poquito o sea mucho? Sí, el riesgo mayor es, por ejemplo, cuando la persona se está desparasitando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un Vermox que te lo pasas con una cerveza, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esos medicamentos, el metabolismo es plenamente en el hígado, más lo que le agrega uno como el alcohol, que también va al hígado, puede generar más fácilmente una hepatitis aguda, incluso hay hepatitis fulminantes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con antimicóticos para los hongos, personas que están tomando, que por ejemplo, para los hongos de las uñas, ¿verdad? Menciono algunos, itraconazol, por ejemplo, ese también es muy severo, que muy rápidamente puede dañarse el hígado. Ese es el gran riesgo. Y hay medicamentos que son de venta libre, por ejemplo, voy a mencionar uno muy usado, ¿no? El paracetamol. Ese también se va al hígado. E incluso hay una dosis de intoxicación, una persona que tome exceso de paracetamol, que por el dolor o que por fiebre se automedique. Más de 3 gramos, ¿no? Al día ya no se puede. Exacto, ¿no? Y luego si toma precisamente alcohol, ahí es donde también viene el riesgo de una hepatitis aguda que puede ser fulminante, ¿no? Es algo muy peligroso. Yo diría pues que la recomendación es, si está tomando ahorita medicamentos transitoriamente, mejor esperar a no tomar nada de alcohol, ¿verdad? Más vale prevenir y evitar este riesgo, y por supuesto que también para eso estamos, para asesorarlos al teléfono que les mencioné, con gusto. Pues bueno, doctor, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar? No, nada más invitarlos, ¿verdad? A prevenir, hagamos prevención, más vale todo lo que entra al cuerpo, una de dos, o nos oxida o nos antioxida, ¿verdad? Entonces cuidemos la alimentación, evitando también el uso de alcohol o tabaco, ¿verdad? O cualquier sustancia adictiva. Y estamos para servirles en la Secretaría de Salud a través de los CAPA. También Tecomán y Manzanillo cuentan con un CAPA, con este equipo multidisciplinario, pero pueden llamarnos al 312-330-5864. Pues doctor, te agradezco mucho tu tiempo y la útil información compartida con el auditorio. Gracias y muy buen día. Gracias, muy buen día. Hasta luego. El doctor Edgar Abel Ramos, director de las unidades médicas especializadas, también denominadas Centros de Atención Primaria en Adicciones, los CAPA, con este interesante tema. Permítanme hacer una pausa que será breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Como les había adelantado, no puedo decir que es el regreso de Café con Grillos, porque habrá que respetar los nombres para sus respectivas etapas, pero hace algunos días, no sé a raíz de qué estábamos platicando de algún tema, y un par de personas nos hicieron comentarios respecto a que pues extrañaban mesas de debate, de análisis, y pensando en ello, así atendiendo pues los comentarios de la gente, ahora que, bueno, más bien ayer que estábamos escuchando el mensaje del segundo informe de labores, creímos que era un momento interesante para contrastar puntos de vista con algunos otros colegas periodistas. Y es por eso que para mí es un gusto saludar el día de hoy en esta cabina. Estamos tratando de cuidar las cuestiones de distancia, todos traemos cubrebocas y todo ello, y es un gusto para mí saludar a el colega periodista Adalberto Carvajal. Adalberto, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel. Y está también con nosotros Juan Carlos Estrada. Colega, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Alberto, y el auditorio, buenos días. Bueno, no sé si me van a decir que colega, yo no estudié periodismo, entonces yo soy ahí un colado en este gremio. Te dedicas al periodismo, ¿no? Pues bueno, gracias por venir, un gusto poder platicar con ustedes esta mañana, ya no sé ni qué día estamos, de miércoles. Yo creo que hay que platicar cosas del mensaje y del corte de caja que se puede hacer, ¿no? Del momento que estamos viviendo en el sexenio. Quisiera comenzar con el mensaje en cuanto a temas. ¿Qué destacarían ustedes del mensaje del segundo informe? ¿Quién comienza? Yo
del mensaje, yo empezaría por algo que fue después del mensaje, ¿no? Termina el informe del presidente, termina de hablar, y la persona que estaba ahí en voz en off conduciendo dice lo siguiente, dice: finaliza este evento con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y presidente de las fuerzas, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Dices, a mí también me o sea, ¿cómo que honores al presidente? O sea, eso me brincó, dije, ¿No habrá sido un error? Pues si hubiera sido un error, no hubiera mencionado lo del presidente de las Fuerzas Armadas. Ahí no hay errores, o sea, ahí hay una escaleta, hay un guión que hay que seguir, y te sujetas a ese guión. O sea, no es como aquel clásico pero ¿qué tiene de extraordinario eso? Me parece que... No sé si te has fijado que cuando empieza la ceremonia, a la única persona a la que un abanderado le inclina la bandera es al presidente de la República. ¿Por qué? Porque él es el abanderado nacional. Entonces le rindes honores a la bandera, no al presidente. Se le rinden honores al abanderado nacional como se le rinden honores a la bandera. No dijo al abanderado, dijo al presidente. Hay que rendirle honores al pero presidente. Porque es el abanderado nacional. Yo digo, empezaría con eso. Pero ¿qué mencionas eso y qué concluyes? Como un marco de a mí lo que pasó ayer, o sea, el mensaje del presidente verdaderamente es como un resumen de las mañaneras y de sus spots a propósito del segundo informe de gobierno, de los videos que presenta. ¿No te sorprendió nada el mensaje? Es que no hubo nada, nuevo, así digas, no hubo nada, cero, no hubo nada que dijeras, esto es novedoso en este informe, nada. Por una parte. La otra, a mí me parece que el mensaje del presidente no es el de un presidente que sea el del presidente de un país que está queriendo cambiar el país. O sea, el informe de ayer es igual que el de hace un año, que el de hace 3, que el de hace 6, que el de hace 40 años. O sea, no hay cambio en la forma de informar. Es igualito. No corresponde, en mi percepción, al de un presidente que dice encabezar un cambio verdadero. ¿Cómo hubiera sido un informe que sí cumpliera con eso que dice? Bueno, yo creo que en los tiempos actuales, a lo mejor un informe donde se permita la interacción con las personas, con la sociedad, se me ocurre a través de las redes sociales, que pudieran participar, que pudiera haber preguntas, respuestas del presidente, algo como las mañaneras. No, mucho mejor, donde pudiera participar la gente, no periodistas que en muchos casos, pues la verdad que ni son periodistas o no parecen serlo. Lord Molécula es la gente. Lord Molécula, o sea, entre otros, pero bueno, esa no es una interacción. Una interacción sería hacerlo así, dice, ¿sabes qué? ¿Estás enojado, Juan Carlos? No estoy enojado, simplemente no puedo hablar con el cubrebocas. No puedes gesticular igual. No veo si estás enojado o no con el cubrebocas. Adalberto, ¿tú cuál es tu opinión? Lo que no se ve con el cubrebocas es la sonrisa que estaba yo no pudiendo contener mientras hablaba Juan Carlos, porque me parece que quedarnos en las formas no nos lleva a ninguna parte, o sea, ciertamente este informe trató de restaurar algo de la solemnidad que han perdido los mensajes presidenciales en las mañaneras. O sea, es una especie de contracorriente de algo que se impuso. Recuerden que este no es el informe, este es el mensaje a propósito de la ocasión en que se entrega el informe. El informe se entregó por la tarde en la Cámara de Diputados, que es la formalidad que marca la ley. Y que implica también ciertas consecuencias en el legislativo, de la glosa del informe, ¿no? De que puedan citar a secretarios a que expliquen los datos que hay presentados, ¿no? Exactamente, tiene una dinámica y una tramitología particular. Y el mensaje presidencial que regularmente estaba, tradicionalmente cuando yo era niño, digamos, veía los informes de Echeverría y de López Portillo. Porque era asueto, ¿verdad? Sí, aparte era cadena nacional, no podías ver otra cosa en la tele más que eso. Y además era toda una parafernalia, no había un ceremonial. El informe estaba metido... Perdón que te interrumpa, pero en el mismo sentido de lo que mencionaba Juan Carlos, era incluso el día del presidente, ¿no?
Sí, lo y recibían en la no, Cámara de y Diputados. acá- Sí, había una marcha En coche desde Los Pinos hasta Cuando salía ya era en el coche Palacio descubierto Legislativo. y le aventaban confeti. Y Más elogioso que el mensaje que Sí, resaltaba sí. Juan Carlos. Pero el mensaje estaba metido en el informe. O sea, el presidente iba, decía el informe, lo leía, o leía un resumen del informe y luego ya decía ciudadanos o mexicanos o pueblo de México, no sé qué. Y ahí entonces los analistas políticos pues lo único que hacían era irse al mensaje presidencial, ¿no? A la parte política. Lo demás, cifras y números y resúmenes estadísticas, le importaba poco. Lo importante era el mensaje político. Entonces lo que vimos ayer en Palacio Nacional es este mensaje que ya lo sacan del contexto del informe. Y vimos ahí el esfuerzo de restaurar parte del ceremonial que se tuvo. Es interesante aquí pues porque ciertamente la mañanera es una dinámica muy criticable o muy polémica, perfectible, muy perfectible si se quiere. A lo mejor ya desgastado el ejercicio, pero es un ejercicio de comunicación interesante, que tiene sus características, pero que relajaba o ha relajado un poco la solemnidad de la figura presidencial. Entonces, de alguna manera aquí, pues en estos mini informes que ha venido dando, porque ya no los da cada año, sino que lo dio con motivo del triunfo el aniversario del triunfo electoral y luego el aniversario de la toma de posesión. Yo no entiendo cuál es el planteamiento. Es como el sexto, el octavo, ya perdí la cuenta, ¿no? Creo que hace un año hicimos un programa y analizamos que era como el cuarto, ¿no? Ya, entonces ese ya es como el octavo. Pero sí, es un poco el propósito, restaurar la solemnidad del evento. Y yo subrayo aquí 3 cosas que se dijeron finalmente en cuanto al contenido. O sea, omite toda la cuestión de las cifras. Algunos dicen que porque pues, no tiene nada que informar, otros que porque la realidad es muy adversa. Yo creo que sí hay consideraciones, pero no necesariamente cantidades y números. Pero es un mensaje centrado o cifrado en el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, si lo leemos de lo que plantea de entrada, dice, mi gobierno se propuso acabar con la corrupción y lo estamos logrando, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que propone el presidente es una lectura en donde toda la realidad del país debe leerse en función de este combate a la corrupción. Entonces, si hay una crisis económica es porque de alguna manera las fuerzas retrógradas que se beneficiaban con la corrupción pues han actuado para meterle zancadillas a la economía nacional, o si hay un problema con la delincuencia organizada o de seguridad, pues es porque la delincuencia organizada de alguna manera reacciona, y todo el mensaje está estructurado de esa manera para que se lea como que el propósito de este sexenio es combatir la corrupción, y todas las avatares que hemos enfrentado como gobierno se deben precisamente a las resistencias naturales a esta estrategia de corrupción. Yo sería lo que anotaría de entrada. Pues a mí yo destacaría sí que hay una parte en donde que sí hay algunas cifras, o sea, no es como que no haya cifras, ¿no? Menciona algunas, 7 de cada 10 familias, dijo, reciben algún tipo de recurso del gobierno federal. En el caso de eso llega al 100% cuando estamos hablando de los pueblos originarios. El número de camas. Habló de los 929 hospitales que se han reconvertido, de las 32,000 camas que se han añadido, 10,000 de ellas con ventilador, en ese contexto de mejorar el sistema de salud, y reconoció la colaboración de los gobiernos estatales, es decir, ahí les hace un guiño, ¿no? De que esto se atiende juntos. En cifras también, algunas que me parece que reflejan pues también un reconocimiento, aunque eso no es lo que él destaca en su mensaje, pero de cosas en las que todavía se va atrasado, ¿no? En esto que mencionabas de las 47,000 personas contratadas de profesionales de la salud, pues primero habla de un déficit superior a los 200,000, y pues si han contratado 47,000, es que el déficit que reconoce, pues todavía andan 150,000 profesionales. Especialmente de especialistas, ¿no? Especialistas, médicos generales, enfermeras y enfermeros, etcétera, ¿no? Médicas, ¿se puede decir? Sí. Médicos y médicas. Médicas. Pues sí, como enfermeros y enfermeras. Pues sí, no sé, hay sustantivos que no, pero bueno, entonces médicas, médicos, especialistas,
y médicas y médicos generales y enfermeras y enfermeros. Reconoce un déficit. Luego, cuando llega a la parte de la crisis económica, pues ahí su fraseo es bastante cuestionable, porque dice, la mayoría de las empresas, estoy parafraseando, no estoy leyendo ni citando de memoria, la mayoría de las empresas han mantenido a sus trabajadores, no han despedido a sus trabajadores, y hace una referencia a los 19.5 millones de inscritos que había en el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la crisis. Y después dice, y la mayoría se han mantenido. En el momento más difícil de la crisis perdimos 1 millón de empleos. Y hemos recuperado, formales, y hemos recuperado 100,000. Pues entonces no es que han mantenido a las plantillas laborales, porque incluso si nos vamos a otro dato, que es las horas trabajadas, pues en muchas empresas no se han, sobre todo en el sector industrial, no se han recortado el personal, a veces por lo que cuesta, que incluso los propios desincorporaciones, permítanme nada más concluir la idea, Juan Carlos, sino que se han reducido las horas que trabajan, ¿no? Y con eso pues los ingresos de los propios trabajadores. Pero en el propio mensaje presidencial pues se reconoce una caída de 900,000 empleos formales que habría que revisar. No tengo el dato, pero yo no creo que en la crisis del 94-95 se hayan, la más severa de la que teníamos registro en el último siglo, se haya perdido esa cantidad de empleo. Entonces también hay algunos reconocimientos a la difícil situación que estamos viviendo. Y bueno, pero él dice... Pero ya hay ese guiño a los empresarios. Yo creo que no hay tal reconocimiento a la difícil situación. Por ejemplo, lo que hablan del déficit de médicos, médicas también, no es un reconocimiento. Es decir, así me lo entregaron y yo ya puse a 47,000. Con respecto a lo de los empleos, el presidente sí dijo... Pero así es, si el dato es correcto de los 200,000, pues está haciendo referencia a un dato que recibe. Sí, pero no está diciendo, voy mal. No, yo ya le di a 47,000, me quedan 153,000 como déficit, de un déficit de 200,000 que recibí, por una parte. Ahora, hablando de los empleos, el presidente no dijo que las empresas no despidieron empleados. El presidente dice, son pocas las empresas que cerraron. No, sí dijo. La mayoría de las empresas mantuvo a su plantilla laboral. Y es cierto, si son 19 millones de trabajadores, los registrados, más o menos. Pues es una caída del 5%, Juan Carlos. Sí, es la minoría. En el 100%, 5% es menos. Tiene la razón. Son empresas que cerraron. Tiene la razón el presidente. Sí, son los menos. En el sector formal. Desde abril, según datos del INEGI, hasta el mes de julio, se habían perdido entre un poquito más de millón de empleos formales perdidos, y los informales son 12 millones de empleos. Sí es grande la cifra. Y el presidente se centró únicamente en los empleos formales y en los recuperados. Que un déficit, sí, de él, es en el mes de julio, anunció que se crearían, por lo que le restaba al año, 2 millones de empleos nuevos. Y si vamos en 90,000, pues sí trae un déficit. Hay una pandemia, hombre. Pues lo dijo él. Cuando lo dijo sabía de la pandemia. Sí, no. Él lo dijo. Es que de pronto se hace ese tipo de... Él lo dijo. De comparaciones de que cuando entró prometió y no lo cumplió. Bueno, pues fue una pandemia, pues. En el mes de junio él dijo, vamos a crear, por lo que resta del año, 2 millones. Habiendo pandemia, Adalberto, lo dijo él. Pero cuando se acabe la pandemia vamos a ver una reactivación económica natural. Él dijo, en el resto del año, ajá, le quedan... Todavía nos acaba el año, obviamente, pero lleva 90,000, o sea, mientras persista el estado de excepción que genera la pandemia, no se van a reactivar los empleos. Pues porque es una crisis de consumo la que estamos viviendo. Compañeros, permítanme hacer una pausa y seguimos en esta reflexión. Por continuar con nosotros en esta mesa de discusión sobre el segundo informe presidencial. Estábamos fuera del aire platicando un poquito del COVID y de las inmunidades, cuánto duran, y las posibilidades de reinfecciones que
Me parece que si uno se reinfecta, si perdiera los anticuerpos con el paso del tiempo, los casos que se han dado, pues muestra una segunda infección que ya es mucho más leve que la primera, ¿no? En los casos que se han dado. Pero bueno, regresando al informe, Juan Carlos, Adalberto, yo quisiera insistir, a ver, coincido con la parte que decía Juan Carlos, que no hay cosas que hayan sorprendido. Es decir, la mayor parte de lo que ahí se dijo, fuera de alguna que otra frase, por ejemplo, lo de, bueno, ni siquiera lo de García Luna, porque lo de García Luna ya había dicho, spots, incluso. Ya había dicho que iban, incluso que habían sacado a toda la gente que tenía algún tipo de relación. No, y es parte de un spot de los 11 que tiene el presidente. Sí, bueno, en el informe, respecto al informe, ¿no? Pero a lo que voy, respecto a lo que he informado antes del contexto del informe, pues no sé, la frase de García Luna me llamó la atención, pero es algo ya dicho. Lo único que pudiera haber novedoso es que también ya ha dicho, pero cómo lo mencionó fue novedoso, el tema de la autonomía de los poderes, porque dio una frase en la que pues la gente en la acepción más común de arrogancia podría entender que le estaba diciendo soberbios al fiscal y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no acudir, ¿no? Pero dijo tienen la arrogancia de sentirse libres, ¿no? Pero bueno, regresando al punto, sin desviarme en esta frase, sí coincidiría en que hubo poco o prácticamente nada de novedoso. Hubo como un intento de refrendar la esencia de él y de su proyecto en lo político, las prioridades, ese eslogan que fue de su primer campaña presidencial de por el bien de todos, primero los pobres, me parece que en eso pues habría que tener claridad de que sí se ha enfocado su gobierno y el presupuesto público a atender a segmentos de la población que no estaban siendo atendidos, o que como estaban siendo atendidos no se sentían atendidos. Y hay algunos datos ahí, regresando otra vez a si hay datos o no hay datos, que me parece que sí tiene cierta relevancia, porque de alguna manera corroboran que algo de razón tienen los dichos del presidente. Por ejemplo, cuando no solamente cuando habla de la cantidad de beneficiarios de los programas y demás, y de las familias que se están tocando con estos programas, sino cuando dice, a pesar de la crisis no ha habido una caída, sino ha habido un aumento en el consumo de productos básicos. ¿Y eso qué te refleja? Si eso lo cruzáramos con otros datos que no tengo a la mano, pero que lo leí hace algunos meses en una columna de la analista Viridiana Ríos, que hacía referencia al incremento en el ingreso disponible en las familias por deciles de la población. Y ahí también se arrojaba con contundencia el incremento que ha tenido. Y esto tiene que ver con estas transferencias directas. Entonces, de alguna manera, sí hay elementos en el mensaje y en las cifras que reflejan que esta idea tan simple de que su prioridad son la gente con más desventajas socioeconómicas, y me parece que pues es algo que sabíamos que era su planteamiento y que de alguna manera está haciendo, con consecuencias obviamente en distintos rubros. Pues hay los recursos que van para eso, pues salen de algún lado, ¿no? Y obviamente de las cosas que se han tenido que recortar, pues no todo el mundo ha estado feliz, ¿no? Yo destacaría eso como el fondo, lo principal en el fondo del mensaje, ¿no? Sí, bueno, el mensaje habla insistentemente, como lo ha hecho desde tú dices, desde que era candidato, en su posición de primero los pobres. Aquí la clave del, por ejemplo, el dato ese de los 23 millones de beneficiarios de algún programa social, de personas, perdón. Familias incluso, 23 millones de familias. Aquí el problema es... por 4. No, o por 10, los que quieras. El problema es que no son
no es el censo de bienestar, que es de donde surgen, se supone esos 23 millones de familias, no se ha transparentado. O sea, no hay manera de rebatir ese dato, o de incluso de comprobarlo, o de ratificarlo. ¿Por qué? Porque no es transparente el censo del bienestar. Pero entonces, ¿cómo tendría que ser transparente? ¿No? Pues como transparente, y decir, miren, estos son... Pero hay padrones de beneficiarios, hay las preferencias, ¿no? Créanme, no hay, Pero el censo del bienestar no es transparente. Él te puede decir 23 millones, te puede decir 40, o te puede decir 5. Entonces, y no te quedas más que con la información que él da, porque no es transparente. Los censos de bienestar, los padrones no son transparentes. No existe transparencia. Pero en hay diversas razones para que no sean públicos esos datos. No. Tú no tienes por qué revelar los nombres de los beneficiarios. Tú haces transparente el censo de bienestar. Eso no implica... Sin nombre. Claro, eso lo puedes hacer. ¿Quieres un Excel con 23? O sea, que te digan, sí, los 23, tantos en Colima, tantos en Cojimatlán, tantos en Ciudad Acuña, y así lo haces. No está transparentado de ninguna manera. El presidente menciona su intención de los pobres, yo creo que es auténtica, por beneficiarlos, por apoyarlos. Sin embargo, ¿qué dice el Coneval? Este año, al final, va a haber entre 6 y 10 millones de pobres más. Este año. ¿Por qué? Producto de la pandemia, sí es cierto, pero también es producto de que el gobierno, en su afán de decir, yo apoyo a los pobres, pero no estás apoyando también la generación de empleo, no estás, ni siquiera la generación, el que se mantengan los empleos. Porque ya no se rescata. Es difícil, Juan Carlos, esa evaluación cuando estamos en un contexto de crisis económica mundial sin precedentes. Sí, pero si tú estás privilegiando tu interés por los pobres, pues los pobres no tienen una empresa. Los pobres son empleados. Pues apoya también a la empresa que le da empleo a esos pobres. Sí, por eso. Pero vamos a partir de un hecho, de una realidad. La mitad de la gente en este país se mantiene de un empleo formal, la otra mitad no. No, es mucho menos, Adalberto, muchísimo menos. Es mucha más la cantidad de mexicanos que no tienen empleo formal. Sí, o sea, muchísima. Entonces, ¿dónde está la prioridad? Lo que estamos viendo y lo que el mensaje está diciendo es, los empresarios jalaron, sostuvieron los empleos, obviamente hay una merma, producto, yo supongo que en buena medida el resultado de las empresas que cerraron, que no aguantaron la situación y una situación que les obligaba a hacer inversiones como si arrancaran el negocio, entonces muchos negocios ya no tuvieron capital y tuvieron que cerrar, se han perdido empleos, pero yo creo que en un país con esta realidad económica, socioeconómica, donde la mayoría de la gente vive en la informalidad, tú no podías diseñar una estrategia como de un país desarrollado, dándole apoyos directos a las empresas para que sostuvieran los empleos. Aquí el dinero tenía que ir a otro lado. Aquí el dinero va a las bases, a la gente, le está llegando a la gente que no tiene un ingreso asegurado, y se reactivó la economía, o se ha mantenido activa la economía. Obviamente hay una recesión, pero tú ves el dinero circulando. Aquí en Colima es muy notorio. La mitad de la gente que tiene un empleo formal le compra comida y servicios y algunas cosas como ropa, lo que sea, a la gente que no tiene empleo. Se da esta complementariedad. Yo creo que el dinero sí del recurso federal, por los temas de la pandemia y porque es mayor la cantidad de gente que no tiene una seguridad en el ingreso, fue a donde tenía que ir. Aquí yo no estoy de acuerdo con eso, y esa es una bandera obviamente del sector empresarial, ¿no? Que el gobierno ha fallado porque no ha apoyado a las empresas. No tiene por qué apoyar a las empresas porque las empresas se pueden sostener, y como se ha demostrado, como se ha evidenciado, se sostuvieron, tienen más poder para sostenerse que la economía popular. No. Permítanme hacer una pausa para no atrasarnos, porque después vamos a estar haciendo malabares para cumplir con los tiempos y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Café con Grillos. A ver, dejando un poquito de lado el mensaje del informe y hablando del corte de caja del momento que llevamos del sexenio. Yo veía que tú querías discutir con Adalberto algo al final del corte, Juan Carlos. Pues ya se me olvidó, pero A mí también, por eso te pasé la bolita a ti, porque yo dije, algo quería decir. ¿A dónde va el dinero? ¿Dónde fue el dinero? Ah, ya, del asunto económico, ¿no? Sí.
de si está llegando los Sí, o sea, yo creo que sí, obviamente no vas a rescatar como lo hizo, por ejemplo, el gobierno alemán a Lufthansa, ¿no? Pues no vas a hacer eso. Pero a lo mejor a las medianas empresas, que le dan empleo a la gente pobre. Pero si estuvieran los representantes del gobierno de México aquí, te dirían, se dieron tantos millones, se dieron 2 millones o 3 millones de créditos, de microcréditos Había, fíjate ese tema. A microempresarios. Había algo así como 2,000 millones de pesos para los créditos a los microempresarios. De 25,000 pesos, o 50,000, creo que 25,000 pesos cada uno. 25,000 pesos cada uno. No hubo microempresarios suficientes para los créditos que estaban ofreciendo. Claro que se entregaron todos. No, claro que no. Claro que no. Estás equivocado. Chécalo. Fue después. Transparenta tu fuente de donde dices esto. Ahí te va. Después, ¿sabes qué hicieron? Fueron a buscar a las señoras trabajadoras del hogar. Por eso, había no, dos. Por eso no, ellas no son Estamos hablando de cosas distintas. Esos créditos que eran para empresarios, después fueron a buscar gente y fueron con las señoras trabajadoras Una domésticas. de las ventanas para acceder a esos microcréditos era el IMSS. Y en eso puede ser que tengas razón. Que les pedían, se revisa si no has afectado a tus empleados. Eran muchísimos más las empresas que no habían corrido gente y que pudieron ser beneficiarias y no se interesaron. Bueno, si me dejas concluir la idea, la concluyo, si no, pues no la concluyo. Una de las ventanas para llegar a esos 3 millones de microcréditos era el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una parte creo que estaba destinado a esa ventana, creo que 1 millón, en lo que se decía, se va a revisar si no has corrido empleados, y si no has corrido empleados, entonces metes ahí unos datos, hay una plataforma por el IMSS, en donde se querían colocar 1 millón de esos 3 millones de microcréditos. Ahí pudiera ser que tienes razón y que no hubo 1 millón de solicitantes que cumplieran con los criterios que se habían establecido. No sé si había otro en cuanto a tamaño de las empresas, es decir, cantidad de empleados que tuvieran, pero pudiera ser. Y sí tiene razón que un par de semanas después lo abrieron para las empleadas domésticas o empleados domésticos que estuvieran en esa modalidad especial que se abrió para que tuvieran seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero había otras ventanas que son las delegaciones de programas para el desarrollo, en las cuales se han otorgado esos microcréditos y donde tal vez la crítica podría ser la laxitud con la que demuestras que seas empresario. En realidad, pues son transferencias que se dan principalmente a quienes se habían inscrito a las tandas para el desarrollo, que les llamaron, que era gente que tenía algún proyecto para el bienestar, ¿no? negocio. Es como se llama. Ajá. Pero de que se han entregado, se han entregado. Tenía que haberse formalizado. A ver, yo conozco casos incluso de gente que yo no creo que lo necesite, o que hay gente que seguramente lo necesita más. Un caso de un dentista aquí en la localidad bastante fifí, que fue, pues pidió él sí bajo la ventana del IMSS, lo pidió y puntualmente, y a los 2-3 días ya lo habían recibido. O sea, esos recursos sí se están entregando. Yo entiendo tu planteamiento, Juan Carlos, y lo comparto parcialmente, de que ayudar a las empresas es ayudar a la clase trabajadora. Pudiera ser, y no ayudar pudiera ser no ayudar a la clase trabajadora. Creo que hay cosas que este gobierno sí pudo hacer y no hizo. Te pongo un detalle que puede ser muy menor, pero que para algunas empresas era importante. Por ejemplo, suspender algunos pagos sin consecuencias. Por ejemplo, lo relacionado con el Infonavit. La gente que tiene un empleo formal y que tiene un crédito con el Infonavit, no se le suspendieron como Bancomer, como Banamex, que hablabas, no sé, yo con Bancomer, que por cierto creo que ya pasaron los 4 meses, ya me van a empezar a cobrar todos los créditos que tengo y no tengo saldo ahí, me van a meter al buró, y gracias por el
haberme acordado con esto. Pero, por ejemplo, los bancos te ponían en pausa tus créditos. En el Infonavit solo te ponían en pausa tus cobros si habías caído en el desempleo. Entonces, sí, que es un programa que es permanente incluso en el Infonavit. Sí, claro. Entonces las empresas pues decían, yo te tengo que retener lo que le tengo que pagar al Infonavit. Y disculpa, pero te lo tengo que retener. Y por ejemplo, yo conocía casos de empresas que tienen un ingreso fijo pues menor y que tenían un ingreso variable muy amplio porque estaban en el sector de eventos y de estas cosas. Y entonces, pues obviamente no se quedaron sin chamba, pero la parte variable de sus ingresos pues no existe porque los eventos no se están dando. Entonces, de lo poquito que quedaba, pues a las retenciones no se le podían poner pausa. Y eso es una decisión que el Infonavit pudo tomar, que pudo ayudar a la clase trabajadora. Y conocí, y hablando del caso específico, que no sé qué tan amplio sea, qué tanto se haya repetido, pero había empleados que les decían, por favor dame de baja del IMSS, aunque pierda la seguridad social, con los riesgos que implica en una pandemia, para que pueda ponerle pausa a los pagos del Infonavit. Pero seguían cobrando su sueldo, ¿por qué no iban a pagar la hipoteca? Por la retención. Porque en el caso específico que te estoy diciendo, porque haz de cuenta, si era un empleado que ganaba 13,000 pesos, pero 8 eran la parte fija y 5 eran la parte variable, pues ahorita su salario era de 8, no de 13, porque pues no había... Pero le descuentan en función de los 8, que es lo que le tiene registrado. Sí, claro. ¿No? Pero descuentan. O sea, yo entiendo que el patrón se le dificulte tener ingresos, ventas o lo que sea para pagar los salarios, pero mientras el trabajador sigue recibiendo su salario, ¿por qué no va a pagar su hipoteca? Él no perdió el empleo. Entonces, ¿te parece también incorrecto que los bancos privados hayan puesto pausa a los pagos? No, porque pues es entender la realidad. Sí, porque muchas veces esos créditos que te dan los bancos pues son en función de tus ingresos globales, pero lo del Infonavit es en función de lo que te pagan como salario. Si no tuviste un meramente salario, desde el punto de vista del trabajador, él no tiene por qué atrasarse en su hipoteca. Yo entiendo que el patrón tenga dificultades para completar la nómina. Pero cuando estamos en un contexto de una crisis económica sin precedente, habría que entender que tal vez el trabajador no tiene bronca en su ingreso, ¿no? Porque ahí sí está amarrado, como tú dices. Pero hay estos casos, como te digo, hay ingresos variables que no tienen, o puede haber dentro de la misma familia gente que se quedó sin trabajo y que obviamente afecta el ingreso familiar. Y pues a ver, ¿qué le cuesta al Infonavit ponerle pausa a esos créditos? ¿Se va a caer todo su funcionamiento? No. Si los bancos pueden hacerlo, y si Bancomer de pronto le puso pausa al cobro de créditos por 4 meses de todos los que le debíamos en crédito automotriz, de tarjetas, créditos personales, demás, ¿por qué el Infonavit no va a poder? Es un detallito donde no digo que no se... O sea, yo como que estoy en un punto medio entre ustedes. Digo, sí hubo apoyos directos a las bases, porque sí hubo microcréditos que tal vez nuestros círculos pues tienen otra opinión porque no recibieron esos microcréditos o no recibieron ningún apoyo. Sí hubo, pero también hubo otras cosas en donde se pudo atender de mejor manera a los empresarios, porque sí creo que en el bienestar de las empresas pues está también el bienestar de la clase trabajadora, o puede estar. Quizás en la historia del empresariado en México pues ha habido mucho empresario gandalla que prácticamente esclaviza a la clase trabajadora, pero pues no es la mayoría, creo yo. Y hay mucho empresario que es empleador de familia. O sea, hay muchísimas empresas, pero muchísimas empresas que el empleado es la esposa, el hijo, el hermano, y son 2 nada más. Y ni a esos les tienen un apoyo como el que tú dices, el del Infonavit, por mencionar uno. Sí, dices, te vamos a prestar 25,000 pesos. 25,000 pesos en una empresa, ya no digamos mediana, una pequeña empresa. Créeme que se van en la nómina de un mes mes y medio. ¿Y después qué sigue? O sea, la crisis sigue. Y ya no pueden acceder a ese es el problema, que nadie esperaba que la crisis fuera tan larga.
realmente ya estamos en septiembre, ¿no? Y sigue la pandemia. Hacemos una pausa. Habían dicho que era cuestión de 2 meses. Perdón, hacemos una pausa y regresamos a concluir. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya por despedirnos. Yo quisiera pues ya invitar a un comentario final en esta mesa con los colegas Juan Carlos Estrada y Adalberto Carvajal. Plantearía, si quieren tomar esa sugerencia y si no, el comentario final que gusten, en todo esto, en el balance que se haga, lo que se le reconozca y lo que se le critique al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde está la oposición? ¿Cuáles son sus mensajes y cuáles son sus voceros? Además de decir que es el peor del mundo y que que todo lo que diga López Obrador está mal, pero ¿quién articula un mensaje que represente un contrapeso? ¿Quién es ese vocero de la oposición? ¿Quién es esa figura fuerte o figuras fuertes en la oposición y cuál es su mensaje? Yo no veo a la oposición, no pienso en ningún contrapeso, no se me ocurre. Pudiera decir Calderón, decíamos fuera del aire, medio lo ha inflado el propio presidente López Obrador, quizás con una estrategia de dividir al panismo. Pudiera mencionar, pero no sé si tengo influencia regional, pudiera mencionar a Enrique Alfaro, que es el único que le veo que hace sentido su participación en este grupo de los gobernadores disidentes, porque tiene una aspiración más allá, porque todavía le quedan 3 años, los demás no entiendo qué están haciendo ahí, peleándose con quien les puede de alguna manera resolver las broncas, pero bueno, pero fuera de esas dos figuras que veo chiquitas, no veo que exista oposición ni que la oposición tenga mensaje más allá de la rabieta y el coraje porque esté gobernando quien está gobernando y por la opinión que tienen de él, que también, por cierto, muchas de las veces es profundamente clasista y ensimismada esa crítica. Y hasta ahí dejo mi opinión y abro la mesa. Juan Carlos. Sí, bueno, gracias. Yo creo que no existe la oposición, o sea, es evidente que no existe. Yo comentaba en el corte esta encuesta de Reforma publicada el día de ayer, donde Morena, si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, obtendría un, creo, 43-44% contra 21 de su más cercano perseguidor, o sea, 21 de su más cercano perseguidor, imagínate, el PRI, 20 del PAN. Es más, si se juntaran, ni así le ganaban a Morena. No existe la oposición. Y creo que en ese sentido, sí hay un abuso del presidente, sabiendo que no tiene ningún obstáculo para mantener la mayoría que tiene su partido, y que va a transitar los 6 años de su gobierno con un Congreso aliado. Y en ese sentido siento que sí hay un abuso del presidente con relación a varias cosas. Por ejemplo, eso que habla del combate a la corrupción, pues sí, el combate a la corrupción del pasado, pero en el combate a la corrupción del presente, pues o se voltea para un lado o simplemente la justifica, como el caso del hermano. Eso no es del presente, nada más para acotación. Es del presente en el sentido de que y lo reconoce el mismo presidente, y David León lo reconocieron. En 2015 nos dieron dinero como aportación. O sea, en 2015 ya era partido y ya era Morena partido político. Es ilegal recibir aportaciones en efectivo a los partidos políticos. Las aportaciones a los partidos políticos se hacen o con un cheque o con una transferencia bancaria, transparentando. Sí, así es, ¿eh? ¿Tú crees que el PRI en su historia ha hecho eso? No. O el PAN cuando gobernaba. Y ahí están las consecuencias. Los echaron afuera, ¿eh? Sí. No porque lo hicieron algunos, lo tienes que hacer tú. Adalberto, un comentario final, Adalberto. El asunto es que así hacemos el balance el corte de caja que decías. Creo que la legitimidad que tiene el presidente, la aceptación de como marcan las encuestas, es un buen termómetro. Lo que ha logrado López Obrador es imponer una narrativa que está plasmada en el mensaje presidencial, a lo que yo quería señalar, de la corrupción. Se rompió el sueño mexicano, que consistía en que a todos nos iba a tocar la rueda de la fortuna, ¿no? Que eventualmente podías acceder al gobierno, te
hacías rico y te salías de la tómbola y ya de la política y te convertías en un empresario. Ese sueño mexicano se rompió cuando se empezaron a repetir los mismos grupos en el poder y fue evidente que no había oportunidad para todos. Mientras la narrativa del presidente de su lucha contra la corrupción sea compartida por los 30 millones de personas que votaron por él y más, porque habrá gente que en el fondo reconoce que aunque es un gobierno con algunas torpezas, no es malintencionado, el relato presidencial va a funcionar y la evidencia es esta, ¿no? O sea, la eventualidad de que ratifique su mayoría en la Cámara de Diputados a la próxima elección, que buena parte de los gobiernos estatales los gane Morena, que buena parte de las posiciones que se disputarán en el 21 o el 20 y en el 21 las gane Morena, creo que es la evidencia más concreta de lo que ha sido el desempeño presidencial. Juan Carlos, ¿quieres 30 segundos añadir algo? Sí, yo nada más diría, la suerte del país, es decir, no forzosamente es la del presidente. Un presidente le puede ir muy bien, aunque el país no le esté yendo tan bien. Y al contrario, yo creo que en este momento así es. Al país no le está yendo muy bien, creo que le está yendo mal, pero al presidente le está yendo de maravilla, ¿eh? Pero mientras no nos convenzas cómo es que le debe ir bien al país, no vamos a poder discutir, no vamos a poder avanzar en esa discusión. Para que el país le vaya bien es que cambia la situación de la mayoría. Y bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, vamos a ver que repetir esta invitación para seguir platicando de ello. Yo solo añadiría, Juan Carlos, y ya no tendrás derecho de réplica, ni modo, aplico aquí mi tiranía, que pues México es muchos Méxicos y quizás hay un México al que le está yendo mejor que en el pasado y que se siente más incluido, y claro, hay seguramente en toda decisión hay ganadores y perdedores, ¿no? Pero bueno, ya seguiremos platicando. Juan Carlos Estrada, muchas gracias. Gracias a ti. Adalberto Carvajal, gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Informe 24, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente miércoles que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron